Porque nosotros fuimos diseñados en el reino de los cielos para caminar, para andar en la justicia de Dios. La justicia de Dios es lo único que nos da acceso a su paz y a su gozo. Dice, el reino de los cielos no consiste en palabras, sino consiste en poder de Dios. Consiste en justicia, paz y gozo. ¿Por qué muchas veces no experimentamos la paz y el gozo que Dios ha determinado por su inmensa gracia y misericordia para nosotros? Porque tratamos de saltar la justicia de Dios. A veces no perdonamos. Ustedes saben cuánta gente, honestamente, sinceramente, cuánta gente en el pueblo de Dios está resentida con sus enemigos. Está resentida, ofendida con aquellas personas que le han hecho daño, que le han decepcionado. Pero Dios quiere que nosotros entremos en la justicia de Dios. Porque cuando nosotros entramos en la justicia de Dios, automáticamente la gracia de Dios estará disponible para nosotros en abundancia. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da abundante gracia a los humildes. Y en el momento que nosotros somos humildes, en el momento que nosotros actuamos en la justicia de Dios, en el amor y la misericordia de Dios, automáticamente tenemos acceso a la paz y el gozo del Señor. ¿Usted cree que una persona, vamos a valore esto conmigo, analice esto conmigo, ¿usted cree que una persona que tiene su corazón lleno de odio, de resentimiento, de amargura, de deseos de venganza contra alguien, pueda experimentar la paz y el gozo del Señor? Por eso es tan importante la justicia de Dios. La justicia. Dile, hermano, que está a tu lado, a veces es mucho mejor estar en paz que tener razón. Amén. A veces es mucho más importante. Mira, yo entendí eso, porque era una gente que cuando sabía que tenía la razón, y esta es la mía, porque tengo la razón, porque tengo el derecho. Pero aprendí, y he ido con el tiempo y sigo aprendiendo. Yo no estoy aquí parado porque soy más espiritual que ustedes, porque soy el mejor, porque soy el más santo. No, estoy aquí parado por la gracia y la misericordia de Dios. Quiero que entiendas eso. Y soy un ser humano igual que tú, igual que cualquiera. Y voy al baño igual que tú y hago todo igual que tú. Amén. Sencillamente es un llamado. Al igual que tú tienes un llamado tan poderoso como el de ser pastor. Tienes que descubrir, hermano que está a tu lado, tienes que descubrir quién tú eres en el reino. No solamente un hijo de Dios. Tienes que descubrir cuál es tu asignación. Tienes que descubrir a qué Dios te puso y te llamó y te puso en esta tierra. Tienes que descubrir qué es lo que Dios quiere que tú hagas. Porque en el reino de los cielos, cada hijo de Dios tiene que producir. Tenemos la parábola de los talentos. Tenemos la parábola de las minas. Dice que el que cogió su talento, su mina y lo enterró. Cuando vino el Señor le dijo, siervo inútil. Por lo menos lo hubieras puesto en un banco para recibir intereses, pero lo enterraste. Escucha, todos en este lugar, conforme a su propósito, tienen un llamado poderoso, glorioso, extraordinario. Tienen un ministerio precioso. Porque en el reino de Dios, amén, tú fuiste diseñado para ser un canal de bendición. Fuiste diseñado para impactar, para bendecir. Eres bendición y para bendición. Amén. ¿Cuánto lo cree? ¿Cuánto lo cree? Dale una fuerte alabanza al que vive por los siglos. Aleluya. Santo. Como nunca antes, el Señor está levantando una generación que diga que
Yo voy a cumplir mi asignación. Donde quiera que esté, en mi trabajo, en mi negocio, en la escuela, donde quiera que esté. Amén. Fui llamado y empoderado, amén, a predicar el evangelio del reino. Fui llamado y empoderado, amén, para establecer el reino, para extender el reino. Amén. Un pasaje que a mí me ministra mucho, porque es para estos tiempos, es una palabra profética para estos tiempos, para el final de los últimos tiempos. Isaías 60. Porque oscuridad cubrirán las naciones, cubrirán la tierra, perdón, y tinieblas las naciones. Pero sobre ti, sobre ti, sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Sobre ti será vista su gloria. Y estamos viviendo tiempos en que a todo lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Estamos viviendo tiempos donde están tratando por todos los medios de desacreditar esto, de decir que eso no sirve, eso no, ya eso está fuera de moda. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra jamás pasará. Amén. Y un verdadero hijo del reino, amén, en el cual resplandece la gloria de Dios, sobre el cual será vista la gloria de Dios, amén, tiene por estándar de su vida los principios del reino, la palabra de Dios. Amén. Tenemos y necesitamos tener la mentalidad del reino. Nosotros no podemos vivir en el reino, no podemos caminar en el reino pensando como el mundo. El evangelio del reino tiene el propósito, mediante su palabra, mediante los principios del reino, de cambiar nuestra manera de pensar. El apóstol Pablo, Romanos 12:2, dice: no te conformes, no te amoldes al diseño de este mundo. No vivas conforme a este mundo, no hables conforme a este mundo, no actúes conforme a este mundo. Transformados por medio de la renovación de tu entendimiento. Transforma tu mentalidad mediante los principios del reino, para que puedas comprobar en tu propia vida la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Los verdaderos hijos de Dios son los que caminan, los que andan, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Aquellos que tienen una mentalidad de reino, pero que está en proceso. No tenemos una mentalidad de reino definitiva. La renovación de la mente es un proceso hasta que Cristo venga. Escucha, cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando nos convertimos a Cristo, cuando nos arrepentimos, cuando nacemos del agua y del Espíritu, cuando entramos al reino de los cielos, nuestro espíritu es regenerado, es santificado, para que el Espíritu de Dios pueda venir. Hablamos del corazón, del espíritu humano, para que el Espíritu de Dios pueda venir y establecer su trono en nuestro corazón. Nuestro espíritu es santificado, es regenerado, es vivificado, porque nuestro espíritu separado de Dios está muerto. Toda persona separada de Dios está muerta espiritualmente. Sí, pero yo camino, vivo la vida, vacilo. Estás muerto espiritualmente, es lo que dice la Biblia. Muerte espiritual. Pero cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando depositamos nuestra confianza en Dios, el Espíritu de Dios viene a nuestro corazón, a nuestro espíritu, y establece su trono. Su reino viene a nuestros corazones. Pero nuestra manera de pensar, nuestra mentalidad queda intacta en el momento de la conversión, en el momento del nacimiento, del nuevo nacimiento, en el momento del arrepentimiento. Nuestra mente sigue intacta. Nuestra manera de pensar sigue intacta. El que era ladrón le vienen los pensamientos de robar. El que era, porque la mentalidad es la misma. Por eso
Nuestra mente tiene que ser sometida a un proceso de renovación mediante los principios de la palabra de Dios, mediante los principios del reino de los cielos. Y estás pensando como siempre has pensado, pero cuando recibes la palabra de Dios, dice: los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. ¡Wow! Yo soy tronco de mentiroso. Espérate un momento. Ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los que se echan con varones heredarán el reino de los cielos. Y el apóstol Pablo dice: y muchos de ustedes eran eso, pero ya han sido santificados, ya han sido lavados por la sangre de Cristo, ya han sido justificados. Amén. Amén. Entramos en el reino. Entramos en el reino como ciudadanos del reino. Pero nuestra mentalidad tiene que ser renovada, tiene que ser transformada, porque en el reino de los cielos tenemos que cambiar nuestra mentalidad, porque un ciudadano del reino tiene la mentalidad del reino, no puede tener una mentalidad del mundo. El apóstol Pablo hacía referencia y decía a la iglesia: más ustedes, más vosotros tienen la mente de Cristo. Está hablando de la mentalidad del rey. Nosotros como hijos de Dios, amén, tenemos que tener la mentalidad del rey, para hablar como el rey, para actuar como el rey, para vestirnos como el rey, para hacerlo todo como el rey. Amén. Por eso Jesús hacía tanto énfasis. El evangelio del reino hace énfasis, amén, en cambiar radicalmente nuestra manera de pensar. Y para eso es importante la palabra de Dios, porque un ciudadano del reino tiene que pensar como el rey. Su mentalidad tiene que ser la mentalidad del reino. ¿Cuántos cristianos hay que continúan pensando igual que el mundo? Ay, no sé qué. Ahí va el cristiano. Ay, no sé qué. Ay, igual que el mundo. Eco del mundo. ¿Cuántos cristianos hay que son eco del mundo? Mi mentalidad es una mentalidad de reino. Aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Nuestro reino es un reino inconmovible, un reino eterno. ¿Cuántos lo creen? Dale una fuerte alabanza al que vive. Aleluya, gloria al Rey Santo. Dile, hermano, que está a tu lado: Dios no está buscando gente perfecta. Dios no está buscando gente perfecta para usarla. Dios está buscando gente comprometida. Dios está buscando gente dispuesta. Gente dispuesta para producir en el reino de los cielos. Amén. Dile, hermano, que está a tu lado: se acabó el tiempo de calentar una banca. Se acabó el tiempo de calentar el plástico. Tienes un llamado, tienes una asignación. Eres un hijo del reino, empoderado y capacitado, instruido y entrenado, amén, para establecer y extender el reino en tu etnia. Dice: y este evangelio del reino será predicado a toda etnia y nación. ¿Saben lo que significa etnia? Un grupo de personas que hacen lo mismo, piensan de una manera diferente en cuanto al oficio o lo que sea, pero es un grupo que se agrupan por su oficio, por lo que hacen, por los médicos es una etnia, el sistema de salud es una etnia. Ahí pone Dios hijos del reino, para llevar el evangelio del reino a esa etnia. Los arquitectos, toda esta gente que planifican construcciones, eso es una etnia. La política es una etnia. El arte es una etnia. La música es una etnia, los músicos. Pero en cada etnia Dios siembra un hijo del reino para establecer y extender el reino. Amén. Amén. Dice la Biblia que Dios da dones a los hombres, a todos los hombres. Estamos hablando de dones naturales, lo que nosotros podemos llamar talento. Escucha, aún las personas, quiero que entienda esto, aún las personas que no están en Cristo, aún las personas que no están en el reino, que están en el mundo,
todo lo que han recibido ha venido del cielo para cumplir un propósito en esta tierra, para cumplir un llamado, para cumplir y llevar a cabo un plan divino. ¿Qué sucede? Que al estar fuera del reino, esos dones naturales, esos talentos, el diablo los manipula y los usa para su gloria. Amén. Pero cuando vienes a Cristo, cuando entras en el reino, te alineas en espíritu, alma y cuerpo al propósito de Dios, y Dios toma esos dones, esos talentos, amén, y los pone en función del reino, los pone en función de establecer y extender el reino. Los dones espirituales son otra cosa. Los dones espirituales, amén, o los dones ministeriales es otra cosa. Dice que son dados por el Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo, los ministerios los constituye, los da Jesucristo. Amén. Los dones del Espíritu Santo son otra cosa. Dice que los dones del Espíritu Santo y los dones ministeriales son para capacitar, para entrenar, para preparar a los santos para la obra del ministerio. Efesios 4:11. Y a uno constituyó Dios primeramente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para capacitar, para preparar, para entrenar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Para la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? Establecer y extender el reino de Dios. Amén. A toda etnia y nación. Aleluya. Gloria a Dios. Dile, hermano, que está a tu lado. Si el reino de los cielos hoy se manifiesta en nosotros y a través de nosotros, es porque primeramente ya ha venido a nuestros corazones. Si el reino de los cielos no viene a nuestros corazones, si el reino de los cielos no se establece en nosotros, en nuestros corazones, el reino de los cielos no puede manifestarse en nosotros o a través de nosotros. Si el reino de los cielos se manifiesta en nosotros y a través de nosotros, y el hermano está a tu lado, es porque ya lo hemos recibido. Es porque un día lo recibimos. Amén. Jesús nunca, jamás trajo un sistema religioso. Por eso que cuando hablamos del reino, cuando hablamos del reino de los cielos, todas esas teorías y toda esa teología religiosa, denominacional y todas estas cosas se hacen polvo. Se hacen polvo porque el lenguaje del reino es algo diferente. El lenguaje del reino, el evangelio del reino, amén, nada tiene que ver con el legalismo. El legalismo quiere que tú cambies primero para ser aceptado por Dios. Pero Dios te acepta en su inmenso amor y misericordia y en su eterna gracia para cambiar y transformar tu corazón. Mucha gente se nos ha acercado. No, pastores, pero yo no estoy en la iglesia, pero Dios me ama tal y como yo soy. Digo, le tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Es bíblico. De tal manera amó Dios al mundo. Dios ama al mundo, a los pecadores. Aborrece el pecado. Dice, les digo, sí, tienes toda la razón. Dios te ama. Eres una prostituta, Dios te ama. Eres un homosexual, Dios te ama. Eres una lesbiana, Dios te ama. Lo que tú seas, tienes toda la razón. Dios te ama tal y como tú eres. Pero su gracia está disponible para ti. Su gracia te acepta. Su gracia no te rechaza. Su gracia no te, discrimina. Su gracia no te menosprecia. Tu gracia te recibe. Su gracia te acepta, pero para cambiar y transformar tu corazón. Amén. Dios nos ama tal y como somos. Pero Él proveyó la gracia, su gracia, para cambiar y transformar nuestros corazones. Para que nosotros seamos como Cristo. Jamás Dios ha establecido en su palabra recibir al pecador
para que siga pecando y siga siendo el mismo pecador. Porque la Biblia dice, la palabra de Dios dice, que por la fe en Jesucristo, por su gracia y misericordia, el Padre nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas, del control y dominio del diablo, al reino de su Hijo amado Jesucristo. Su gracia, su favor, su misericordia hacen posible que seamos trasladados de un reino a otro. Dios te ama tal y como eres, pero Dios necesita de tu arrepentimiento, de tu humildad. Dice Dios, resiste a los soberbios, pero da abundante gracia a los humildes, a los que se humillan. Esta palabra humilde del griego, esta palabra humildad, esta palabra, los que se humillan son los que se arrepienten, los que reconocen su pecado, los que reconocen su maldad, los que reconocen su error. Y Dios te acepta tal y como eres. Y tiene su gracia en abundancia. Él te dice, acércate confiadamente al trono de la gracia. Yo no te rechazo, ven. Acércate confiadamente al trono de la gracia, donde únicamente podrás encontrar gracia y misericordia para tu salvación. Una de las cosas que escuché de T.B. Joshua, él decía, jamás en la vida, como hijo del reino, cometas este error. Mira ese alcohólico, apestoso, borracho, no sé qué. Porque dice que cuando nosotros hacemos esto y discriminamos a un borracho, discriminamos a un homosexual, discriminamos a una lesbiana, mira para eso, no sé. Hablamos con menosprecio. Dice que esta actitud, lo que está hablando, lo que está diciendo es que yo, por mis méritos, por mi capacidad, por mi espiritualidad, estoy en la posición que estoy y he logrado lo que he logrado. Cuando no nos damos cuenta que si ya no eres un alcohólico, que si ya no eres un pecador, que si ya no eres, un homosexual, una lesbiana, lo que sea, un ladrón, si fuiste transformado, si fuiste cambiado, si ahora estás en el reino de los cielos, es por la gracia y la misericordia de Dios. Por la gracia y la misericordia de Dios. Estamos en este lugar por la gracia y la misericordia de Dios. La Biblia dice, ¿de qué te jactas? ¿De qué te jactas? De ese don, de la posición en que estás, del ministerio que tienes. ¿De qué te jactas? Si lo que tienes lo has recibido, tú no lo fabricaste, lo has recibido por la gracia y la misericordia de Dios. La Biblia dice, anhelen los mejores dones. Significa, en este contexto dice el apóstol Pablo, que los dones, en este caso los dones del Espíritu Santo, se pueden anhelar. Los dones que da Dios, los dones naturales, eso Dios los reparte conforme Él quiera. Pero no deja de ser un don de Dios. ¿Qué significa que es un don de Dios dado por su gracia? Significa que lo que nosotros hemos recibido de Dios, para nada es porque lo merecemos o porque somos mejor que nadie. Lo recibimos por gracia. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? Porque los dones que nosotros recibimos, los talentos que recibimos por gracia, es únicamente la capacidad que Dios nos da para cumplir nuestro propósito en esta tierra. Nada que ver con tus méritos. Cada persona tiene una asignación en esta tierra. No estamos en esta tierra de casualidad, para comer, dormir, no. Dios tiene un designio divino con cada uno de nosotros, una intención original. Dios te puso en esta tierra para que lleves a cabo un plan específico, elaborado desde antes de la fundación del mundo. El Señor le dijo a Jeremías,
Desde que estabas en el vientre de tu madre, ya tú eras profeta. Ya el Señor lo había marcado con un propósito. Ya el Señor le había dado la capacidad y los dones correspondientes para llevar a cabo ese propósito. Y lo que recibimos, nada que ver, nada que ver con nuestros méritos o que lo merecemos, no. Los dones son inmerecidos, es el favor, es la gracia de Dios, que Dios nos los da. Amén. Para equiparnos, para capacitarnos, para que podamos cumplir nuestra asignación en esta tierra. ¿Cuántos han leído la parábola del hijo pródigo? Voy a acelerar un poquito. El hijo pródigo. Amén. Eso es una parábola. Un joven. Pero ahora les voy a decir lo que significa. Un joven que decidió pedirle la herencia a su padre antes de tiempo. Porque en la cultura judía, para que un hijo recibiera o recibiese su herencia, tenía que estar muerto el testador, o sea, el padre, en este caso. Le pide la herencia al padre antes de tiempo. Se va de la cultura del padre, se va lejos. Y el padre le dice: sí, hijo mío, en su inmenso amor y misericordia, tú quieres tu parte, cógela. Es tuya, haz con ella lo que tú quieras. Ve. Y dice que se fue y vivió lejos, perdidamente. Y derrochó todo el dinero. Y aun cuando estaba ahí comiendo con los cerdos, dice que comiendo las algarrobas, la comida de los cerdos, volvió en sí. Dios le habló. La misericordia de Dios lo alcanzó. Y dice que dijo: wow, espérate. Si en la casa de mi padre cualquier jornalero está mejor que yo y come mejor que yo, iré y le diré a mi padre que me emplee, me contrate como uno de los jornaleros. Dile, hermano, que está a tu lado. En la peor condición de nuestras vidas, en la peor condición en que nosotros podamos estar, amén, la gracia, la misericordia, el amor de Dios está disponible. Porque Dios nos ama con amor eterno. Amén. Dios nos ama con amor eterno. Y aún en esa condición que un judío estar comiendo junto con los cerdos era la bajeza más grande. Y en su mentalidad dijo: iré a mi padre y le voy a decir que me emplee como uno de sus jornaleros. Él no podía entender que aunque estaba lejos del Padre, él no podía entender que aunque estaba en esta condición, él no podía entender que aunque había caído tan bajo, jamás dejó ser un hijo del Padre. Jamás. Y cuando él llega, por sorpresa, el Padre lo estaba esperando. Y dice que el Padre lo vio de lejos venir. ¿Por qué el Padre lo estaba esperando si el Padre no sabía que él venía? Porque todos los días, el Padre clamaba al cielo por su hijo, por la vida de su hijo, para que regresara. Y cuando el hijo esperaba que lo pusieran como un esclavo, como un jornalero más, el Padre mandó a buscar su mejor túnica y su anillo de oro. Invitó a todo el pueblo. Porque cuando él llegó, todo el pueblo lo menospreció. Mira el ladrón, el desconsiderado, lo que le hizo al padre, tan bueno que es el padre. Mira, para eso no merece. El pueblo entero lo menospreció. El pueblo entero lo rechazó. Eso representa la religión. El pueblo entero lo condenó. Pero dice que el padre lo cubrió. Lo cubrió con su mejor túnica, con su manto. Y le puso un anillo de oro. ¿Saben lo que esto significa? ¿Cuántos recuerdan a José cuando el faraón le puso el anillo de oro? Significa en el momento que delante de todo el mundo le pone el anillo de oro, el padre estaba diciendo públicamente: desde este momento, amén, desde este momento, mi hijo, porque nunca ha dejado de ser mi hijo, desde este momento, amén, es tan propietario de todo esta, como lo soy yo. Desde este momento,
Mi hijo es dueño de todo lo que aquí hay, porque vivió perdidamente, pero jamás dejó de ser mi hijo. Este es el amor de Dios, esta es la misericordia de Dios. El reino de los cielos cubre, el reino de los cielos restaura, el reino de los cielos levanta, el reino de los cielos te empodera para que puedas cumplir tu llamado, para que puedas cumplir tu propósito. En el reino de los cielos no hay condenación. Dile, diablo, tú eres un mentiroso. En la religión puede que haya discriminación, en la religión puede que haya rechazo, pero en el reino de los cielos, que es un reino de misericordia y de amor, hay aceptación. Dile, en el reino de los cielos hay aceptación, porque Dios nos ama. Amén. Él nos ama. Él quiere restaurarnos nuevamente, como lo hizo aquel padre con su hijo, que lo restauró nuevamente a la posición de autoridad que tenía antes de irse con su herencia. El padre no lo humilló públicamente, el padre no lo condenó, el padre no lo rechazó, el padre lo aceptó con un corazón lleno de amor, de gracia y de misericordia. Por eso Dios nos dice, acérquense. Y no solamente para nosotros los cristianos, para todos, acérquense confiadamente al trono de la gracia. Acérquense confiadamente, porque hay gracia disponible para ti, hay misericordia disponible para ti. Amén, amén. Santo eres Jesús. Ponte de pie. Aleluya. Santo eres Señor. Dios nos ha perdonado una montaña de pecado a nosotros. ¿Cuántos hemos sido perdonados por el Padre? Dios nos ha perdonado mucho a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros entonces para no perdonar a aquellos que nos han herido, a aquellos que nos persiguen, a aquellos que nos maldicen? Hoy es el día que hizo el Señor para que comencemos a bendecir a nuestros enemigos, a los que nos persiguen, a los que nos maldicen. Espíritu de Dios, permite que hoy cada uno de tus hijos pueda confiar plenamente en ti. Permite que cada uno de tus hijos en este lugar pueda acercarse confiadamente a tu trono, al trono de la gracia. Permite que puedan recibir gracia en abundancia y misericordia para el oportuno socorro, para lo que ellos puedan estar pasando, para lo que puedan estar experimentando. Abre tu corazón, confía en el Señor plenamente y acércate a su trono, al trono de la gracia. Acércate, comienza a acercarte en el Espíritu, comienza a acercarte al trono de la gracia. Dios quiere que recibas en este día la abundancia de su gracia y su misericordia para el oportuno socorro.